Porque si esta materia de la que hombres y mujeres estamos compuestos es una mezcla de fuego y de barro o una masa de espíritus y demonios, si esta no es más noble en los hombres que en nosotras, si tenemos la misma sangre y si las capacidades de los órganos son en nosotras y en ellos potencialmente iguales y nuestra alma idéntica, porque las almas no tienen sexo, ¿cuál es el motivo por el que ellos se pueden considerar sabios presumiendo de que nosotras no podemos serlo? María de Zayas y Sotomayor, 1509-1647. Soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura. Hoy tendremos un conversatorio con la escritora Danai Brughiati, autora del libro Mestizaje, Mujeres, Mestizaje y Mito, obra ganadora de la sección ensayo del Premio Nacional Ricardo Miró del 2019, en donde hablaremos precisamente de por qué la historia oficial en toda América Latina ha ubicado, por lo general, a las mujeres en una posición secundaria, como indica Danai en su libro, y abro comillas, de mera compañía, señalada siempre como la esposa de, la compañera de, la concubina de, acompañó a, luchaba a la par de los hombres, se reconocía por pelear como un varón, son solo algunas de las muletillas de una historiografía que, además de su fuerte tono colonial, también presume un fuerte tono machista, y cierro paréntesis. Este conversatorio con la escritora chicana Danai Brughiati forma parte de las iniciativas que lleva a cabo el Ministerio de Cultura en el marco del bicentenario de la independencia de Panamá de España. Esta iniciativa también forma parte de un ciclo de conversatorios que vamos a tener con todos los ganadores de todos los premios que organiza la Dirección Nacional de las Artes, es decir, con los vencedores de Roberto Lewis, de Ricardo Miró, de Roque Cordero, de Carlos Francisco Chanmarín y del Gustavo Batista Cedeño. Todos los concursos antes mencionados en 2020 se hicieron de manera electrónica debido pues a las causas sanitarias mundiales. El Ricardo Miró surge en 1946 y lleva el nombre pues del insigne poeta literario panameño. En el 2019, en la Dirección Nacional de las Artes recibimos 177 propuestas literarias distribuidas en todos los géneros de este premio, que es el más antiguo y el más relevante que tienen las letras panameñas. En el 2019, el Ricardo Miró tuvo el premio de la siguiente manera: novela para Pedro Crenes con la obra Crónicas del Solar, cuento Arturo Wong con Paisaje Clandestino, poesía Camila de Edwin González Alarcón, teatro Sucede que me canso de ser hombre de Javier Romero y el ensayo Mujeres, Mestizaje y Mitos de Danai Brughiati. Les comparto entonces unos datos de nuestra invitada Danai Brughiati. Ella nace en la provincia de Chiriquí, es docente, traductora y escritora, es intérprete pública autorizada del inglés, del francés, del italiano y del griego y al español y viceversa. Tiene maestría en lengua griega, en literatura española, técnica en traducción, licenciatura en inglés y profesora en Grecia, Estados Unidos y en Panamá. Danai, bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias. Además de un saludo, quiero que comencemos este diálogo preguntándote cómo te hiciste lectora. Realmente pertenezco a una generación en la que crecíamos siendo lectores y no necesariamente leyendo clásicos o libros muy serios. En realidad empezamos por cuentos que eran tanto aquellos vernaculares como los cuentos de Dickens o de los hermanos Grimm, etc. Pero también leíamos cómics como el Capitán Haddock y Tintín, o Asterix, Obelix, Tarzán, y todo esto era un ejercicio constante. Para nosotros la lectura no era una asignatura, era parte de nuestros juegos, de nuestra diversión, y aprendimos a leer con mucha naturalidad. También la escuela ayudaba, porque la escuela incluía la lectura de textos desde, recuerdo, las fábulas de Esopo, de La Fontaine,
se leían desde la primaria. Y tuve la suerte también de hacer mi primaria en una escuela bilingüe, por lo que leíamos en los dos idiomas. Y también en la escuela secundaria. El Programa Nacional de Educación incluía la lectura de un libro cada mes. Y era rigurosa la atención que los profesores ponían a estas lecturas. Teníamos que hacer exámenes después, hablar sobre ello, hacer exposiciones, de manera que ejercitábamos, aparte de la lectura, la oratoria, la declamación de poemas. Así que eso enriqueció mucho nuestra disciplina agradable de ser lectores. A medida que crecemos, hay autores que se quedan en nuestra mente, autores que nos dejan una huella como lectores. En tu caso, ¿qué escritoras, qué escritores tendrías de forma permanente en tu mesita de noche o en tu escritorio o repartido por cada rincón de tu casa? Sí, mi casa no es muy grande, ni mi biblioteca, por espacio y por convicción. No acumulo libros, he regalado muchos libros, pero aún tengo 1.500, 2.000 libros que me acompañan siempre, que son libros que yo toco, leo, abro, consulto. Y aunque es pequeña, es una biblioteca en 6 idiomas, de manera que su composición incluye muchos escritores, tanto panameños, me encantan muchos panameños. Podemos mencionar algunos como Sánchez Borbón o Rogelio Sinan, o algunos que están mucho más cerca a nosotros, contemporáneos también. También poesía, mucha poesía. Los clásicos griegos y los griegos de la literatura moderna, porque ese fue mi tema de estudio, como Bretacos o Seferis o Kazantzakis, también autores españoles. Y en este momento Arturo Pérez Reverte me tiene en arrobo, ¿ya? Y por suerte podemos conseguir los libros en nuestras librerías, en librerías locales. Y también algunos mexicanos, como Octavio Paz, como Guillermo Arriaga, que tú hiciste una entrevista muy hermosa, muy dinámica. Me encanta su Salvar el Fuego, creo que es su libro. Y también Borges, Bioy Casares, toda esta gama de escritores que sería largo mencionarlos a todos y siempre se nos quedan. Hay muchos que no me gustan, pero también vas a encontrar algunos exóticos como Orhan Pamuk o como Alice Munro también. Sí. Danay ha escrito, por ejemplo, pretextos para contarte, cuentos en las riberas de lo posible, cuentos, textos luminosos, ensayos. También ha publicado cuentos, reseñas y artículos en varias revistas. También ha aparecido en más de una antología y también ha formado parte de libros colectivos. La siguiente pregunta, Danay, sería: ¿qué te impulsó a ti a escribir poesía, cuentos, ensayos y artículos? Interesante pregunta, que yo creo que yo misma no encuentro una respuesta exacta para esta pregunta. En realidad a veces empieza como una ebullición de ideas, un hervidero de ideas, y empieza a tomar forma, y de pronto empiezas a hacer tu borrador para que no se te escapen esas ideas, y no te deja a veces dormir ni comer tranquila, y siguen estas ideas. Pero como que el mismo texto decide en qué género se va a desarrollar mejor, ya sea cuento o ensayo, o por ejemplo, se me ocurre escribir sobre compañeros escritores. Eso definitivamente va a ser resulta en un libro de reseñas. También el ensayo realmente empezó, este ensayo del premio,
empezó también con la recopilación de ideas. En realidad, yo pensaba un libro sobre Ana Yancy solamente, pero de pronto descubrí que cada país de América tiene una de estas mujeres o varias mujeres que tienen el mismo perfil de Ana Yancy y que fueron invisibilizadas, que ha sido difícil conseguir real información de las fuentes, información sobre ellas. Y entonces empezó este giro de los cuentos también. Ellos desde que nacen, tú sabes que es un cuento, por ejemplo, ¿no? Ya. Así que yo creo que ellos deciden en qué género se van a desarrollar. Si te pregunto cuál sería tu definición personal de ensayo, ¿cuál sería? ¿Y qué debe tener un ensayo para que a ti como lectora te cautive el corazón? El ensayo es eso, un ensayo, una prueba, una puesta en cuestión abierta. Recoges ideas de lo que vas leyendo, de lo que vas estudiando, de lo que vas conociendo, de lo que vas experimentando. Y lees, investigas y ves que hay otros que sustentan algo parecido, pero hay otros que no están de acuerdo, por ejemplo, con un lineamiento. Y hay en realidad el ensayo es un argumento que inicias o que continúas a partir de lo que has leído o buscado o investigado sobre otros autores. Entonces tú creas un texto que despierte curiosidad, que despierte las ideas en relación a ello por parte de otros. No es un definitivo. El ensayo no es definitivo, sino abierto. Incita, estimula a seguir investigando, a seguir discutiendo sobre un tema determinado. Borges decía que el ensayo es hasta una copia de otros argumentos y de otras ideas que tú te tomas y las presentas en una forma diferente. El ensayo tiene un elemento muy importante que es el de ser pedagógico. Pedagógico en el sentido de que no sientas o no enuncias, sino que provocas para que otros también expresen sus ideas. Dana, y si te preguntase cuáles son tus ensayistas panameños favoritos y cuáles serían tus ensayistas de otras latitudes que te apasionan, ¿cuáles serían? Por supuesto que panameño, Justo Arosemena. Justo Arosemena, que pone todos estos problemas históricos, sociales, políticos del nacimiento, de una etapa del nacimiento de nuestra nación. Y precisamente lo hace en una forma muy pedagógica, que todavía hoy lo buscamos para analizar aspectos contemporáneos de la vida y la política contemporánea. Otro panameño que me gusta es Roque Javier Laurenza, que es pulido, nítido, brillante y que también nos expone aspectos muy, muy puntuales del desarrollo de la literatura y del acontecer panameño y cuyas ideas todavía hoy son vigentes. Fuera de Panamá, ya lo mencioné, Borges es tan lúcido, pero lo de Borges que me gusta es que hace lo verosímil, inverosímil. Si lo transforma, nos lleva a mirarlo de otra manera. Son cosas que no damos por sentadas. No, vamos a pensarlo, vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo desde el otro lado. Y precisamente haces eso que él dice que debe ser el ensayo.
una otra mirada sobre lo que podría considerarse ya estipulado, enunciado, conocido. Lo miramos de otra manera y lo transformamos de acuerdo a nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, nuestra curiosidad. Y también podría decir que Carlos Jung, lo que me llama la atención de Carlos Jung es que hace una biografía, habla de sí mismo, el narrador es la primera persona, pero nunca cae en el egocentrismo. Él va por encima de ese yo y relata la vida de él como si fuera la vida de otro. Y eso llama la atención mucho en un ensayo, el saber madurar, el saber estar por encima de ti mismo. Y él también tiene un lenguaje muy, muy profundo, muy rico, que también en la parte pedagógica es eso precisamente, cómo manejar esa plasticidad del idioma en recuerdos, sueños y, ¿cómo se llama el ensayo? Tiene ahí otra palabrita, pero algo de recuerdos, sueños y reflexiones, creo, algo así se llama su ensayo. Pero lo que me llama la atención de ese ensayo en particular es ese manejo del yo, sin caer en vicios. Lo que me llama la atención en un ensayo para leer es eso, que el ensayo también tiene fantasía, tiene imaginación, es dinámico. Ya no es, bueno, nunca me aparece, todavía no he encontrado un ensayo que me parezca aburrido, ya, y es esa combinación no es solamente blanco y negro, sino que tiene sus juegos lingüísticos, su fantasía, su uso de la palabra en forma que quiere llegar a la excelencia. El jurado de ensayo de Ricardo Miró del 2019 estuvo integrado por los escritores Pedro Luis Prados de Panamá, Álvaro Rojas Salazar de Costa Rica y Miguel Hueso Mixco de El Salvador. Y cito el fallo: después de haber deliberado sobre las 11 obras que participaron en este certamen, decidieron escoger por unanimidad a Mestizaje, Mujeres y Mitos, presentada bajo el seudónimo de Nefeli, ya que este trabajo constituye un esfuerzo meritorio de investigación histórica encaminado a revelar el papel de las mujeres en los procesos culturales y de poblamiento del Nuevo Mundo, con especial énfasis en el Caribe y América Central. En ese sentido, ofrece una perspectiva original del proceso de conquista con su violencia desmedida y búsqueda de riqueza y el paulatino proceso de evangelización y colonización en el periodo comprendido entre finales del siglo XV e inicios del XVI. Haciendo uso de fuentes poco citadas, ofrece una nueva perspectiva para pensar la historiografía tradicional panameña, donde destaca el papel de la mujer peninsular y aborigen en las relaciones de poder que tuvieron lugar a lo largo del proceso de poblamiento y sincretismo de las tierras descubiertas. Entonces, Danay, pienso que junto con una documentación y una investigación profunda de base en tu libro, creo que una de las claves del éxito de tu ensayo radica precisamente en ese tono didáctico y literario al mismo tiempo. Entonces quería preguntarte, ¿cómo logras ese equilibrio en este libro entre erudición y cercanía? ¿Cómo fue ese proceso de creación? Sí. Por supuesto que no importa si es cuento, si es poesía, tienes que tener muchas lecturas antes. Y por supuesto para el ensayo, porque tienes que sustentar, estás buscando otros que apoyen lo que estás diciendo, u otros que hayan dicho algo diferente, para rebatirles, ¿no? Pero esa parte del estudio, que es la parte que podríamos decir seria,
cansona a veces, uno logra imprimirle sentimiento y vivacidad, porque especialmente en este caso, que es la invisibilidad de las mujeres, la lucha de las mujeres, la tenemos hoy. Entonces eso hace que lo que vivimos hoy le dé cercanía a presentar lo que viven las mujeres hoy con lo que vivían las mujeres de ese periodo en el que se centra el ensayo, que es muy cercano a la llegada de los conquistadores españoles a América, al continente americano. Y eso es quizá lo que le da, porque uno siente lo que sentían aquellas mujeres, tanto las indígenas o nativas como las mujeres de la época en el continente europeo. En tu ensayo Mestizaje, Mujeres y Mitos, paso a citar, abro comillas, la huella que dejan las mujeres en todas las épocas se registra muy poco, y a menudo se trata de unas pocas reinas y princesas, como si los procesos sociales e históricos no fueran un esfuerzo colectivo, cierro comillas. Entonces, en tu ensayo nos recuerda que, salvo excepciones muy valiosas y contadas, esa cuestionable realidad de hacer invisibles a las mujeres ya se daba entre algunas comunidades originarias antes de la llegada a América Latina de la invasión colonial proveniente de Europa. Entonces quería preguntarte, ¿en qué comunidades o en cuál de ellas, o en algunas de ellas, las mujeres tenían un papel que se merecía y en cuáles otras no tenían ese mismo protagonismo? En realidad, sí, habían comunidades, porque la verdad es que la sociedad en la América del siglo XIV al XVI, las poblaciones indígenas no eran menos crueles, menos discriminantes hacia la mujer. Había también una gran supremacía de los hombres sobre las mujeres, es más, sobre los niños. Los niños ni siquiera se mencionan hasta que no sean capaces de convertirse en mano de obra. Por lo que la pregunta era la invisibilidad, ¿no? Ejemplo, sí. Entonces, sí, y eran mucho más aquellas comunidades donde se daba esto, los sacrificios de las mujeres, el entregar a las mujeres como regalo entre caciques, y luego de las poblaciones indígenas hacia los conquistadores. Pero hubo sí ciertos grupos que no son muy conocidos, porque uno es hasta leyenda, que es el de las Amazonas, que no están muy documentadas, pero que era una comunidad donde las mujeres hasta practicaban el que ellas podían casarse varias veces o podían tener parejas cuando querían, la cambiaban. Era una comunidad donde las mujeres tenían la supremacía. También las mujeres mapuches, y que muchas veces se decía que eran pelirrojas, porque al ellas montar o correr o estar al sol se reflejaba en sus cabellos, y entonces decían que tenían cabello rojo, pero realmente eran porque eran mujeres que vivían al aire libre, cultivaban, guerreaban y todo. Esos son dos de los ejemplos más relevantes en esas comunidades. Ahora, siempre se habla mucho de los incas y los aztecas como los dos grandes ejemplos de las comunidades o de las organizaciones sociales precolombinas. Pero realmente, si las estudiamos en detalles, vemos que las mujeres aquí no valían nada. O si acaso era porque eran situaciones especiales, muy
muy puntuales, pero realmente la mujer no tenía no era considerada, aparte de ser proveedora o procreadora, madre de los hijos. La parte económica también, ellas podían aportar, y eso quizá era valorado en cierta forma, pero realmente eran sociedades muy discriminantes hacia la mujer. Salvo excepciones, en el caso de la España de la época de la colonia, el minimizar a las mujeres se hizo por partida doble. Es decir, por una parte, durante este periodo, existieron muchos ejemplos de mujeres provenientes de la península ibérica que también participaron en esta conquista, pero que prácticamente no aparecen en los libros. Y por otra parte están aquellas mujeres nativas provenientes de las Américas que sirvieron de intérpretes, de traductoras, hasta involucradas de manera clave en las relaciones entre las comunidades originarias y los españoles. Y a ambas un sistema patriarcal europeo las encerró en una prisión del olvido. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso? Sí. Tampoco, en el ensayo también me voy un poquito hacia atrás, hasta Bizancio, para traer esto del ejemplo. También hablo de algunas en otros países de Europa, que no era España, como Francia o Austria u Holanda, donde cuando una mujer se destacaba era porque ya estaba en una posición quizá en la nobleza o tenía recursos económicos que podía imponer un poco lo que ella hacía o difundirlo o que llegara un poquito más lejos de su comunidad. Pero hubo mujeres que vinieron en los barcos de los navegantes españoles y portugueses que llegaron a América y que se destacaron porque en cierta forma las circunstancias las obligaron, o se moría el marido o cuando estaban acá veían la oportunidad de hacer un negocio que quizá no se les había ocurrido a los hombres, y entonces ella lo desarrollaba. Y esas eran las únicas oportunidades que la mujer tenía de destacarse. Pero hay otras circunstancias, son los conventos. Los conventos, como conversábamos antes, eran paradójicamente claustro, que significa encierro, eran realmente espacios donde la mujer podía desarrollar quizá, por ejemplo, la literatura. Y tenemos el ejemplo muy conocido de Sor Juana Inés de la Cruz, de Sor Juana Inés de la Concepción en Guatemala y algunas otras. También teníamos un convento de la Concepción aquí en Panamá, que quizá no hay un nombre así de la abadesa o de algo, pero sí en los encuentros en Panamá Viejo se ve que estas mujeres eran productoras, cultivaban, y ellas administraban estos conventos con cierta libertad y cierta iniciativa femenina. También eran las mujeres que se ocupaban de solucionar un poco el problema social que tenía alrededor el convento. Es muy característico ver en el edificio del Arco Chato, en el casco viejo, en el casco antiguo, la decoración del patio tiene huesos. Yo a veces molestaba a mis estudiantes extranjeros que llevaba y digo, ellas venían de la Inquisición, así que esos son los huesitos. Pero no, son los huesos de la sopa que ellas conseguían en los mataderos, botaban las patas, las colas, entonces ellas las recogían o se las traían y ellas hacían comida para repartir en la comunidad. Y allí muchos se han dañado ya, pero realmente la decoración estaba en el piso, estaba hecha con huesos de la sopa. Es decir, también ellas tomaban la iniciativa de proyectarse hacia la comunidad. Hay un ensayo de la profesora Dalva Acuña de Molina
que es muy interesante leer, porque en ese ensayo la mujer en la historia, la mujer panameña en la historia. Allí podemos encontrar muchos ejemplos de mujeres destacadas también cuando habla de la parte colonial. Y también su esposo, otro ensayista panameño, historiador, Mario Molina, también en los ensayos que ha escrito sobre Panamá Viejo, también allí podemos encontrar ejemplos relevantes de mujeres destacadas en esa época. Es irónico e injusto, Danae, que una de las pocas veces que se le brindó a la mujer en esa época su derecho a tomar sus propias decisiones, como tú indicas en tu ensayo, y lo cito, es cuando la población masculina, diezmada por el reclutamiento constante o el haber partido para las Indias, dejaron la administración del patrimonio en manos de sus esposas y viudas, por lo que ellas se vieron forzadas finalmente a tratar los asuntos de la familia. ¿Puedes ahondarnos un poco sobre eso? Sí, parece que ha sido una constante a través de toda la historia, que otra vez no se toma en cuenta, pero desde la época primitiva, que el hombre era el cazador, el que se iba a buscar nuevos territorios también, porque todavía no había lo de los asentamientos, pero se quedaban las mujeres con los niños al cuidado de los huertos, o de lo poco que sembraban, o lo mucho, no sé, y se ocupaban de cuidar a los niños, a los animales. Y si a alguien le dolía la panza, ellas buscaban solución en las plantas que tenían alrededor, también buscaban alimento mientras aquellos venían o sembraban o recogían, eran las recolectoras tanto de alimentos como de plantas medicinales, y ellas fueron las que se ocuparon de trasladarlo de generación en generación. Ellas eran las que tenían este conocimiento, y por supuesto que también enseñaban a sus hijos, a sus hermanos, y habían hombres que también se ocupaban de esto, pero las que mayormente se ocupaban de ello eran las mujeres. Así que esto continuó, este papel de la mujer continuó a través de la historia y se hizo evidente, se ha hecho evidente hasta en nuestros días, en las áreas rurales, en las áreas indígenas. Tú puedes consultar a las mujeres sobre cómo cocino esto, o si esto es comestible, esto yo lo puedo comer o no, o cómo lo puedo usar también para, no sé qué. Esas son las mujeres que te diriges cuando se da una circunstancia así. Les tienes más confianza porque naturalmente ellas han sido las que han trasladado esa sabiduría de generación en generación. Espero no estar siendo exagerada, ¿no?, en mi afán de defender a las mujeres. En el caso del Istmo, algunas de esas grandes mujeres que vivieron en el Istmo, ya sea porque provenían del área ibérica o que eran nativas acá del Istmo, ¿cuáles serían algunos nombres que tú piensas que son indispensables para que todos tengamos en la mente? Mujeres destacadas de esa época. Como digo, es tal el afán de invisibilización de la mujer que realmente en Panamá no encontramos una que yo pudiera señalar, aunque digo como colectividad sí se destacaron, como mencioné anteriormente. Es decir, en este momento no recuerdo, por eso yo refiero al libro de la profesora Acuña de Molina, porque ella sí tiene ejemplos puntuales, también en la literatura, en la lucha por la Constitución de la República, pero ya este es un periodo posterior al que contempla el ensayo. Aunque se ha logrado una notable mejoría en materia de derechos de la mujer a nivel mundial, todavía hay mucho por lograr. Como tú bien indicas en tu ensayo, ganador del Premio Miró del 2019,
sí se han registrado pues muchos avances en muchos países, en áreas como el sufragio femenino, los derechos reproductivos, la autonomía corporal, los derechos de propiedad, el matrimonio, derechos médicos, etc. ¿Cuáles crees tú que a nivel mundial son luchas vinculadas a los derechos de la mujer que debemos seguir apoyando sin descansar? Lastimosamente hay leyes que no se cumplen en relación a la violencia contra las mujeres. Es característico aquello de que la mató y tenía la boleta de alejamiento en la mano. Sí, es eso contra lo que debemos mantener una lucha constante, estar vigilantes, estar alertas, porque a veces esas mujeres envían señales y no las sabemos leer o somos indiferentes. No solamente los hombres, las mujeres también. Así que ese creo que es la debilidad que tenemos más grande en cuanto a la defensa de los derechos de la mujer. El femicidio, que en estos últimos años han crecido las estadísticas en relación a ello, y se hacen muchas acciones, se dan talleres, se difunden en las noticias, los vemos, pero no hay una acción real en contra de este flagelo. Bueno, Danay, ha sido un verdadero placer conversar contigo y Gracias. Quiero que nos brindes un saludo de despedida para ir concluyendo este conversatorio tan interesante. Gracias. En primer lugar, muy agradecida al Ministerio de Cultura por este espacio que abre a los autores. La literatura siempre adolece de que se le dé difusión, de que llegue a todos. Y también el mensaje siempre a los más jóvenes: no se desanimen, lean, lean, lean y luego escriban. Muchas gracias. Invito al amable público que también nos acompañe al resto de los conversatorios de los otros escritores panameños ganadores del concurso Ricardo Miró, así como también el otro ciclo de conversatorios con vencedores del Roberto Lewis, del Francisco Chagmarín, del Gustavo Batista Cedeño, del Roque Cordero. Quiero cerrar este conversatorio con Danay Brughiati con una reflexión que precisamente aparece en su libro premiado con el Miró, titulado Mujeres, Mestizaje y Mitos, y abro comillas: reconstruyamos la historia desde y con las mujeres, las de antes y las de ahora. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este encuentro.